Lo que ya sabíamos de la homeopatía, lo que probablemente ya sabe usted de la homeopatía, pues ahora ya lo sabe también el Ministerio de Sanidad español, como lo han ido descubriendo los ministerios o secretarías de salud de distintos países europeos donde la homeopatía depredaba una gran cantidad de víctimas todas las semanas. Entonces, el Ministerio de Sanidad concluye que no existe evidencia científica que avale la eficacia de la homeopatía en ninguna patología. Y este es el informe de la Asociación de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, que fue publicado el día de hoy, el día de ayer, titulado Homeopatía y Productos Homeopáticos, evaluación de las evidencias acerca de su eficacia y seguridad, en el que se concluye de forma categórica, dice la nota de prensa del Ministerio, que no existe evidencia científica que avale la eficacia de la homeopatía como instrumento terapéutico. Tras una revisión sistemática de la literatura científica y de las evaluaciones de organismos estatales a nivel internacional, el informe señala que los efectos observados son comparables al placebo. Ya lo sabíamos. Venimos diciéndolo hace años, pero ha sido necesario decirlo muchas veces durante años para que finalmente los gobiernos, que generalmente son más lentos, empezara a reaccionar. Empezó a reaccionar hace algunos años los gobiernos de izquierda, los de derecha, respecto del timo, que son algunas pseudoterapias, y ahora finalmente llegamos a esto del Ministerio de Sanidad, que yo aplaudo enérgicamente. El informe analizó 64 revisiones sistemáticas publicadas desde 2009 y destacó que la mayoría de los estudios que sugieren beneficios de la homeopatía presentan una baja calidad metodológica. No, claro. Cuando ellos hacen los experimentos no tienen una metodología correcta porque lo que quieren es tener el resultado que quieren tener. No se trata de buscar el resultado que la realidad te ofrece. Suelen estar invalidados, dice el estudio, por muestras pequeñas, periodos de seguimiento cortos o sesgos en la aleatorización. Además, matiza el estudio, a medida que aumenta la calidad y el rigor de los ensayos clínicos, el supuesto efecto de la homeopatía disminuye hasta desaparecer. Además, desde el punto de vista científico, y esto lo sabemos, los principios de la homeopatía chocan con las leyes de la física y la farmacología actual. En diluciones habituales como la 2SH, 12 centesimales, que es cuando se mezcla una parte de la sustancia original con 100 partes de disolvente 12 veces consecutivas, es matemáticamente imposible que quede una sola molécula del ingrediente original en el preparado, lo que rompe cualquier relación de causa-efecto entre el producto y el efecto terapéutico, que es lo que hacíamos nosotros. Yo lo hice en varias ocasiones, ir a escuelas donde yo me suicidaba homeopáticamente, ¿no? Hacíamos un preparado homeopático, 10SH, 10 o 12SH solíamos usar, que yo empezaba con una cosa, llevaba yo insecticida y fertilizante, pero una vez en una escuela me dio ácido clorhídrico, no, ácido sulfúrico, uno de los profes, que era el subdirector de la escuela, era parte del profe de matemáticas, entonces me preparó una solución molar potentísima de ácido con la que empezamos. Tienes ácido, una parte de ácido en 100 partes de agua. Y una parte de ese en 100 partes de agua otra vez. Y así 12 veces. Entonces la última me la tomaba yo y pues, los chavales, no te pasará nada. Alguna vez aquí nos suicidamos también con... Bueno, aquí en todo, fue una cosa mundial, pero aquí nos suicidamos con una supuesta pócima homeopática para dormir y la señora que me la vendió en una farmacia dijo, es que 2 de estas son como un Valium. Dije, vale, me voy a comer la caja, duermo una semana, ¿no? Por supuesto me comí la caja y no tenía absolutamente ningún efecto. Lo hicimos ante la prensa. Y luego me acuerdo como a las 2 horas me habló el de uno de los periódicos de aquí de Gijón. Oye, ¿están bien? Que sí, hombre, que no tiene nada, que la homeopatía no es nada. Pero, y una cosa importantísima que dice el informe de la Asociación Española de los Medicamentos y Productos Sanitarios es que, aunque existe la creencia popular de que estos preparados son inocuos por ser naturales, se han notificado reacciones adversas graves, incluyendo intoxicaciones por mala dosificación y casos de fallecimientos en lactantes vinculados a productos para la dentición. Estas intoxicaciones han ocurrido en otros países, no en España. Pero la EMS advierte que el principal riesgo asociado al uso de estas pócimas mágicas inexistentes, inservibles, inútiles, caras y de negocio de vivos
es el abandono o retraso de tratamientos médicos de eficacia demostrada. Los ciudadanos que optan por la homeopatía para tratar dolencias graves o crónicas pueden poner en peligro su salud al sustituir terapias basadas en la evidencia por productos que carecen de ella. Y tiene un ejemplo, el documento tiene solamente la dilución CH6, 6CH, o sea, esto que decía yo de uno entre 100, solo 6 veces, equivale a disolver un sobre de azúcar en el Mediterráneo y luego tomarte un agua del Mediterráneo y decir que te vas a curar. Francia y el Reino Unido han dejado de financiar la homeopatía, Alemania está en ese proceso. Acordémonos que en Francia está el principal laboratorio homeopático, el principal fabricante de embustes, que es Boiron, y en Alemania el problema es que allí nació el señor que inventó la homeopatía, Hahnemann. Entonces a estos dos países en concreto les ha costado mucho trabajo. Y en el Reino Unido, porque hace muchísimas décadas la Casa Real tiene homeópata de planta, pero creen en todo tipo de idiotez. Son gente que cree que nació para ser rey, imagínate. Con eso estás como Donald Trump, ¿no? Entonces en esos países por eso ha sido muy difícil. Australia y Estados Unidos exigen advertencias explícitas en la caja, dice, esto no tiene base científica. Y finalmente el Ministerio de Sanidad advierte que del riesgo que tiene sustituir terapias de eficacia demostrada por productos sin base científica. Esa es la historia y así se las estoy contando. Y me da a mí muchísimo gusto que finalmente se vaya a terminar esto. A mí los homeópatas me insultaron, me amenazaron, me gritaron. No me gritaron porque no venían de cara. No, tú sabes, por Twitter, eres un hijo de tal. No, soy hijo de Sofía y de José. No, de José, no, pero es mi papá postizo. Pero de Sofía sí soy hijo. No, eres un desgraciado. ¿A ti quién te paga? Pues nadie, pues no soy tú, hombre. Yo tengo mi trabajo, esto lo hago en mi tiempo libre. Pero te vamos a romper la... Bueno, dime qué día y a qué hora y cuántos van para yo ir con mis amigos y vamos a ver cómo nos va. No tengo ningún problema. Y al final nada de eso, por supuesto que nada. Entonces, me da muchísimo gusto que ojalá y el resultado de esto sea que se le retire la autorización de venta a estos productos por falsa publicidad, por prometer cosas que no pueden cumplir, por usar productos que no tienen ningún efecto demostrable, ningún efecto que no sea el de un placebo. Y ojalá, esto es lo que esperamos todos y lo hemos dicho varios durante el día de hoy, durante el día de ayer y hoy, que es cuando salió esto, que ojalá y esto tenga efectos, no es solamente, mira, ya descubrimos que no sirve para nada, vale, entonces dile a la gente que no lo compre.